Bienvenidos nuevamente a un jueves más de oración a Shalom Production. Les damos una cordial bienvenida, ¿verdad? Y espero que todos los que nos estén viendo en este momento se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias al Padre. Y ahora, ¿verdad? No está mi hermana Mari, que le tocaba compartir la palabra. Pues no pudo venir, ¿verdad? Pero por su trabajo y otras diligencias que tiene que hacer en la iglesia donde ella se congrega, pero hasta allá donde está, ¿verdad? Le mandamos un gran shalom. Y pues ahora está mi esposo aquí, ¿verdad? Que va a llevar la palabra, nos va a compartir, y pues les dejo con él para que les saluden. Bienvenidos. Amén, amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Pues me siento contento de acompañar a mi esposa aquí en Jueves de Oración, y pues vamos a traer un mensaje de la palabra. Queremos hablar un poquito acerca de la ofrenda, pero no de la ofrenda económica, monetaria, sino de la ofrenda relacionada al holocausto. La ofrenda que se hacía en el tabernáculo, en el holocausto, para la remisión de pecados. Amén. Vamos a hablar sobre ese tema, y el tema que vamos a ver en esta tarde es precisamente, como les decía hace un momento, la ofrenda del holocausto. Les vamos a dar alguna información, según vean lo que dice la Biblia. Les vamos a dar primeramente soporte bíblico. El soporte bíblico lo tenemos en el libro de Levítico, en el capítulo 1, inmediatamente, el verso 8 y 9, dice la palabra de la siguiente manera. Repito la cita, y usted lo está viendo ahí en pantalla. Levítico, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh nuestro Dios. Amén. Eterno. Bueno, este texto de Levítico 1:8, pero si usted quiere saber todo acerca de las ofrendas, la Biblia, precisamente Levítico marca 5 tipos de ofrendas que se hacía aquí en el altar del sacrificio. Vamos a ubicarnos, los vamos a ubicar. Vamos a hablar acerca del tabernáculo, cuando Dios o Yahweh, o Dios como usted le conozca, le manda a Moisés que construya un tabernáculo, porque ahí iba a descender su presencia. Amén, amén. Para dar instrucciones, para dar palabra a su pueblo. Entonces vemos, hermano, en la imagen que está apareciendo, vemos aquí el tabernáculo. Este es el tabernáculo, está aquí, hermano, en la llanura del monte Sinaí, y aquí está esto que estamos viendo aquí es el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque no se podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo sin antes, hermano, hubiera un sacrificio. Y luego aquí está el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse. ¿Ok? Sabemos hoy en día que esto pues ya no es necesario, porque nuestro Salvador Jesús Yeshua, Él murió en el madero para darnos vida. Ahora amén, ya no hay necesidad de matar un animalito, un cordero, una abejita, un X animalito. ¿Por qué? Porque hoy el sacrificio ya fue hecho, un sacrificio perfecto. Amén. Entonces vamos a enfocarnos y regresar un poquito a aquel tiempo del desierto, cuando se llevaban a cabo estos sacrificios. Y en esta imagen que tú estás viendo aquí se habla de las 4 partes de la ofrenda del holocausto. Las voy a señalar solamente, y ahorita le vamos a ir dando énfasis con la palabra del Eterno. Estamos viendo que las 4 partes de un animal significan, hermano, los 4 cuernos que usted está viendo aquí en esta imagen. 1,
2, 3, 4. Entonces el animal era cortado en 4 partes. La primera parte era la cabeza. Le vamos a dar un sentido literal y también un sentido espiritual y un sentido mesiánico en esta hora. Entonces era la cabeza. Posteriormente la grosura del cuerpo, la grosura era una segunda parte en que se cortaba el animal. Después las entrañas también había un mandato que se tenía que hacer con las entrañas, se tenían que lavar. Y esa palabra lavar es muy importante para nosotros. Tenemos antes de llegar al lugar santo, tenemos que lavarlo, ¿verdad? Y por último, el número 4 son las piernas. Y ese es el altar donde se presentaban la ofrenda. Vamos a hablar ofrenda como holocausto o una ofrenda de un animalito que tenía que ser sacrificado. Esta ofrenda, hermanos, vamos a ver las partes del cuerpo y su sentido principalmente espiritual, su sentido mesiánico y su sentido también literal. Amén. Dice Dios, el Padre Eterno, le dio instrucciones a los israelitas para que presentaran los 5 tipos de ofrenda en el tabernáculo. Esto es para la expiación de pecados. Sabemos que antes los pecados nomás eran expiados. ¿Qué quiere decir la palabra expiar? Quiere decir cubrir. Cubrir, o sea, no quitar, no borrar, era cubrir solamente. Y todas estas ofrendas, todos estos sacrificios que se hacían de holocausto, era solamente para cubrir, o sea, expiación de pecado. Dice, las mismas aparecen registradas, como dijimos ahorita, en el libro de Levítico, en los primeros 7 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7, usted puede leer en la Biblia y se da cuenta que ahí están registradas estas 5 ofrendas, 5 holocaustos, 5 sacrificios, como usted le quiera llamar. Bueno, vamos al sentido mesiánico, hablar de nuestro Mesías, la línea mesiánica. Dice, cada una de estas ofrendas señalan a Cristo, a Yeshua, a Jesús, como usted le conozca, amado hermano, describiéndolo en ella, en su divinidad. Primeramente, su divinidad, ¿por qué? Porque Él es Dios. Otro, en su humanidad. Entonces tenemos 2 partes importantes. Divinidad porque es Dios y humanidad porque es humano. Fue humano porque vino a morir en la tierra. Amén, amén. Amados hermanos, como humano sufrió el dolor, el cansancio, hambre, sueño, todo, hermano. Pero al mismo tiempo sabemos que Él mismo sigue siendo Dios. Ajá. Y también lo vemos en su muerte. Y también ahí en su muerte vemos el sacrificio. El sacrificio, Él toma el lugar de todos esos animalitos que eran sacrificados aquí en el tabernáculo. Y entonces ese sacrificio que Jesús hace es el sacrificio perfecto. Amén, amén. Pero vamos ahora a trasladarnos allá al desierto. Y te presento, vas a ver aquí en la pantalla, los 5 sacrificios que marca el libro de Apocalipsis. Levítico, estamos viendo que el primero es los holocaustos, que eran ofrendas. El segundo eran sacrificios de paz, que eran diferentes tipos de animalitos. El tercera ofrenda era la ofrenda por el pecado, que es de la que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un holocausto, que es el sacrificio de un animalito cuando se quema todo, eso es un holocausto. Y la ofrenda por el pecado es cuando el animalito es entregado o ofrecido para cubrir solamente el pecado. Tenemos otro que es la ofrenda por la transgresión, como se dice, ojo por ojo, diente por diente. Y la última tenemos ofrendas de harina, cuando se hacían tortas de harina también, hermanos, para llevarlo al altar como un sacrificio de olor grato. Entonces, amén, vamos a hablar de esto, hermano, de esto. Dice, te quiero dar esta información. ¿Qué es? Porque se preguntan a veces, ¿qué es un holocausto? ¿Qué es un holocausto? Bueno, este término
ya se utilizaba en el siglo V antes de nuestra era cristiana. Y puede referirse a una ofrenda, como te dije ahorita, una ofrenda ofrecida en sacrificio y consumida totalmente por el fuego. Ahí está la clave, es una ofrenda que va a ser consumida totalmente por el fuego. Amén. Y estamos viendo, hermano, que si no es consumida totalmente por el fuego, entonces no se puede catalogar como una ofrenda para remisión o para cubrir el pecado. Bueno, la palabra holocausto es la traducción de una palabra hebrea. La palabra hebrea es hola y tiene un significado al español, al castellano, también al latín, y significa lo que se eleva. Aleluya. Por eso el animalito era cortado en 4 partes y era puesto en el fuego. Y hermanos, sabemos que cuando hay fuego y pones algo carne para asar, pero esto se iba a quemar totalmente, el humo sale, el humo sube. Y el humo subía ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso viene de esa palabra hebrea, hola. Quiere decir lo que se eleva. El sacrificio, la ofrenda, se estaba elevando ante la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Esta era una ofrenda que se presentaba a Dios, a Yahweh, al Eterno, para la expiación de los pecados. Expiación de los pecados. ¿Qué quiere decir? Cubrir los pecados. Te lo he repetido 2 o 3 veces para que eso se nos quede ahí en la mente. Y si la misma era también llamada, tenía 2 formas también que se llamaba: la ofrenda expiatoria por la culpa, o bien una ofrenda por el pecado. Y el animalito variaba según el pecado, según la transgresión que haya hecho la persona. Si la persona pecó poquito, dijo mentiras o algo, pues se llevaba un animalito pequeño. Pero si la persona había cometido un pecado grandísimo, pues el tamaño de la ofrenda era el tamaño del pecado. Bueno, entonces te doy más información. La ofrenda del holocausto en el libro de Levítico es una figura, amado hermano, del Mesías, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice, quien cumpliría con el sacrificio perfecto para quitar el pecado del hombre. Es decir, que la expiación de nuestros pecados, amados hermanos, iba a ser ya permanente y no íbamos a tener que hacer sacrificios, como te dije hace un momento. Y esto lo habla la Biblia y nos da este soporte bíblico, este gozo, esta alegría, saber que nuestros pecados pueden ser perdonados, aunque al mismo tiempo nos da tristeza saber que Yeshua, Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, tomó el lugar que nosotros merecíamos en el madero, que teníamos que ir nosotros al madero. Pero Hebreos 10:10 dice de esta manera, dice que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, de Yeshua. Dice, amados hermanos, hecha una vez y para siempre. Amén. Te voy a dejar ahí el texto en la pantalla por si quieres escribirlo. Es un texto que nos llena de gozo a la vez, de alegría, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros pecados, desde ese acontecimiento cuando Él murió en la cruz, Jesús, Yeshua, nuestros pecados son perdonados. Y te dije, Él tomó el lugar de nosotros. La palabra dice que es maldito, anatema, aquel que es colgado en madero. Y Él se hizo maldito por nosotros. No teniendo pecado, no habiendo cometido pecado, Él se hace pecado, pero por amor a cada uno de nosotros, para que se cumpliera la palabra de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí están las puertas abiertas para nuestra salvación, las puertas abiertas para nuestra redención, las puertas abiertas, amados, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿quién hizo el sacrificio? Yeshua, Jesucristo. Pues bien, hermano, el pecador debía traer, volviendo un poquito al desierto, ¿verdad? Allá al tabernáculo, el pecador debía traer el animal
a la ofrenda, los animales que se iba a ofrendar, ¿verdad? Tenía que traerlo a la puerta, a la entrada del tabernáculo. Específicamente ahí en el atrio, donde te puse el dibujito primero, ahí en el atrio. Y el pecador, él mismo tenía que matar al animalito, tenía que sacrificarlo. Y cuando él no podía por X motivo, bueno, entonces el que tomaba el lugar era el sacerdote, pero el que tenía que matarlo oficialmente era el mismo pecador, el que traía el animalito a ofrecer. Ok. Dice, una vez que el animal había sido muerto, le era entregado al sacerdote a fin de que procediera con la ceremonia establecida por nuestro Padre Celestial. Y repito los versos porque ahí es donde vamos a entrar ya al tema, es donde vamos a entrar, esto fue como introducción a los versos soporte de este estudio, que es Levítico 1, 8 y 9. Ya lo leímos, te lo vuelvo a repetir rápidamente. Dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarían aquel animalito, ¿verdad? Cada pieza en su lugar. Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y es así como se llevaba a cabo el sacrificio del holocausto. Así que en estos versículos, hermanos, que te acabo de mencionar, vemos cómo el animal ofrendado se debía dividir, fíjate bien, en 4 partes, las cuales tenían primero que ser limpiadas y luego consagradas para ponerlas en fuego. Y cada división del animal muerto debía ser colocada de manera ordenada sobre la madera. Recuerda que Dios es un Dios de orden, lo cual es un símbolo de nuestra humanidad. Aquella carne del animalito significa también la humanidad de cada uno de nosotros, que somos los pecadores. Entonces, ese animalito se ponía aquí en este altar. Estás viendo ahí en la pantalla el altar, y ahí se ponían las 4 partes. Y lo importante para resaltar es que así mismo nosotros, que hoy somos la ofrenda, debemos, amados hermanos, ser lavados y limpiados espiritualmente con esa agua de vida, que es la misma palabra de Dios, la misma palabra del Eterno. Todos los días tenemos que limpiarnos, todos los días tenemos que purificarnos espiritualmente, hermano, con la palabra. Tenemos que estar leyendo la palabra, y eso es hablando espiritualmente. Pero vamos a continuar, y va a aparecer allí específicamente las cuatro partes del animalito. El animal muerto era dividido, seccionado en 4 partes, teniendo estas el siguiente significado espiritual y el siguiente orden. Primeramente, la cabeza, y ahorita vamos a ver qué significa todo la cabeza. Vamos a darle soporte bíblico. La grosura con su soporte bíblico, las entrañas son su soporte bíblico, y por último culminaremos con las piernas de aquel animalito sacrificado. Bueno, vamos a hablar y vamos a darle sentido bíblico, soporte bíblico. Vamos a hablar primeramente sobre la cabeza del animal. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña ese sacrificio? Primero, la cabeza, hermano. Vamos a hablar de la cabeza. En la cabeza tenemos muchos órganos, Tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos oído, y todo va relacionado a este estudio del holocausto. Todo debe ser lavado, hermano. Todo debe ser lavado. La cabeza, nuestra cabeza, así como la cabeza de aquel animalito, debe de ser lavada. El primer paso es debe de ser lavada. Entonces dice que debe ser lavada por la palabra de Dios. ¿Qué debe de ser lavada? Lo que está en nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos y también nuestros labios. Romanos 12:12 nos da soporte a esto. Le voy a pedir a mi esposa que me auxilie dando soporte bíblico a la palabra con Romanos 12:2. Y ahorita vamos con otra parte. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, de Yahweh, agradable y perfecta. A veces decimos, ay, yo quiero hacer la voluntad del Padre, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Yahweh. Y a veces se pregunta, pero ¿cuál es la voluntad? Hacer el bien, amar, estar en paz. ¿Cuál es la voluntad? Hermanos, Romanos 12:12 nos dice cuál es la voluntad. Dice, y claramente nos dice que tenemos que tener una limpieza tanto física como espiritual, y que esta debe ser agradable y perfecta. Perfecta, hermanos, delante de los ojos de Dios. Tenemos que examinarnos, porque si nos examinamos nosotros mismos, no vamos a ser reprobados. Amén. Hay otro versículo, hermano, que habla también de la cabeza, y ahí nos vamos a ir a la lengua, la boca, la lengua. Santiago 3:6. Le voy a decir a mi esposa, igual que me siga ayudando. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Inflama la rueda de la creación. ¿Y quién es? En otras palabras, ofendemos con nuestra lengua al Creador. ¿Cuántas veces decimos por ahí, ay, es que fue una mentirita blanca, echamos mentirita, fue una mentirita blanca, una mentirita? No es mentira blanca, hermano, mentira es mentira. Entonces, nuestra cabeza, hermano, esta es la parte superior del cuerpo, del hombre, del ser humano, en la que están situados algunos órganos y sentidos importantes, entre ellos centros nerviosos, y vamos a darle énfasis a lo que hay aquí en la cabeza. Vamos a hablar acerca de la mente. Aleluya. Una de las áreas que el ser humano tiene que estar lavando, limpiando constantemente, dándole limpieza, hermano, es la mente, porque es donde recibimos y almacenamos información, y donde es alojado todo nuestro proceso de todos los pensamientos. Aleluya. Es nuestra potencia intelectual del alma. Es ahí donde se pelean la mayoría de nuestras batallas. Por eso es importante limpiar su mente. Es importante, amados hermanos, lavar nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a lavar? Hay muchos métodos, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, acerca de la mente. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Tenemos la Cristo. mente de Yeshua, de Cristo, de Jesús, hermano, una mente positiva y una mente constructiva. Cuando así es porque nuestra mente está lavada. Y cuando vienen aquellos pensamientos para lastimarnos, para ofendernos, no hacen efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente está protegida. Amén, Tenemos amén. el yelmo de la salvación, y no dejamos que los chismes, las malas lenguas, los malos pensamientos, la mala información nos dañe. Entonces ahí es importante. Lo mismo nos dice Colosenses capítulo 1, verso 21. Fíjate lo que dice la palabra, Colosenses 1, 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos enemigos, ¿no? En nuestra mente solo había enemistad, había pleito, había contienda, pero ahora somos reconciliados. Amén, amén. En nuestra mente hay tranquilidad, hay paz, y esa paz se transmite a todo el cuerpo, principalmente al alma, que ahorita vamos a hablar donde están los sentimientos, las emociones, hermanos, la voluntad. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de la mente. Vamos a pasar a los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Aquellos bombardeos, cuando son negativos, ¿verdad?, que son dardos que se encajan en nuestra mente. Bueno, es bueno que recordarles que las fuentes de donde provienen nuestros pensamientos son de Dios, son del Eterno, porque nuestro propio espíritu
las opiniones de los demás y de Satanás. O sea que, bueno, a lo mejor me fui muy rápido ahí. Los pensamientos, podemos almacenar pensamientos propios de nosotros, pensamientos de Dios, del Eterno, bueno, pero también podemos almacenar pensamientos de Satanás. Entonces, hagamos un acto de conciencia y tengamos cuidado y bloqueemos, vamos a bloquear los pensamientos que no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque van a destruir, hermano, no solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestra vida espiritual. Amén. La Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que me es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Es lo que dice Filipenses 4:8 y segunda a los Corintios, capítulo 10, verso del 4 al 5. No sé si lo tienes por ahí. Amén. Vamos a ir a mi esposa que lea el segundo versículo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua. Dejé que mi esposa leyera este versículo porque es un versículo de la palabra que nos ha ayudado mucho, hermano. Amén. Pero especialmente le ha ayudado más a mi esposa cuando hemos pasado en un proceso difícil de su vida. Este versículo, gracias que un pastor vino y le dio esta palabra, ella lo puso en obra, puso en acción la palabra y fue como pudo bloquear la mente de todo pensamiento que querían lastimar no solamente su cuerpo físico, sino también su vida espiritual. Hemos experimentado esto y sabemos que es una verdad y hay, hermanos, victoria en el nombre de nuestro Salvador. Vamos a hablar un poquito ahora de los ojos, hermano, los ojos. Todo eso se encuentra en la cabeza, la parte superior del cuerpo. Cuidemos lo que miramos, hermano. Hoy en día se mira mucha cosa, ¿por qué no decirlo? Mucha porquería en los videos. Tengamos cuidado, hermano. Recordemos que nuestros ojos son las lámparas del cuerpo. Amén. Esto nos habla Mateo 6, 22, 23 y dice que son también las ventanas del alma. Vamos a darle lectura. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Amén. ¿Cuánto no más serán las mismas tinieblas? Y ahí es ponernos a reflexionar. Estamos viendo realmente, hermano, no con los ojos físicos, sino espirituales. Estamos viendo realmente lo que estamos haciendo o somos ciegos que estamos llevando al abismo, hermano, a la tumba, al Seol, a otras personas. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Entonces nos manda la palabra a que nos limpiemos nuestros ojos. Mire, hay un versículo muy hermoso, Habacuc capítulo 1, verso 13, dice que tenemos que limpiar, hermano, que limpiar nuestros ojos de toda maldad. Vamos a ver qué dice Habacuc capítulo 1, verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Amén. Pasemos, hermano, pero ya llevamos media hora, vamos a pasar a hablar otra parte de nuestro cuerpo. Quizás no alcancemos a hablar de todo el cuerpo, pero la cabeza, vamos a ir de los oídos. La Biblia dice, Apocalipsis, mensaje, verdad, escatológico, lo que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Los oídos debemos circuncidar, hermano, ¿verdad? Nuestros oídos a fin de escuchar conversaciones
a fin de escuchar comprensión que nos edifiquen y evitar aquellas que nos destruyen. Debemos evitar las críticas y participar también de ciertos rumores que son mentiras, que son falsos y que podemos dañar a X persona. Recordemos que Eva le prestó atención a la conversación con el enemigo y ya sabemos, todo Génesis, ¿verdad? Nos dice Génesis 1, 2, 3, lo que pasó, hermano, en el paraíso. Vamos a leer una cita relacionada a los oídos. Hechos, capítulo 7, verso 51. Dice, hermano, que si nosotros no limpiamos nuestros oídos, vamos a ser como el pueblo en el desierto. Vamos a tener nuestra cabeza dura, cabeza de piedra, cabeza de roca, hermano. Y la palabra dice dura cerviz. O sea que vamos a estar duros, no solamente de la cabeza, sino también de nuestro corazón. Amén. Hechos 7, 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Hay un versículo que a mí me ha gustado mucho también, amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Hablando de los ojos, ahora ya no de los ojos de nosotros, sino los ojos del Padre Eterno que están sobre toda la humanidad. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces vamos a enfocarnos y a meditar, a hacer reflexión sobre este verso de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén, amén. Vamos a hablar ahora acerca de la lengua, Proverbios capítulo 15, verso 2 dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios dice que hablará sandeces. Amén. Hay una Biblia que habla fuerte, no recuerdo la versión, dice hablará estupideces. Y es realmente lo que dice la palabra sandeces. Aquí está ya más adornada, pero es lo que habla y significa esta palabra, sandeces. Santiago 3:5 también dice, así también la lengua es un pequeño miembro. Mira, la lengua está chiquitita, ¿verdad? Y se jacta de grandes cosas. Pero he aquí, cuán gran bosque puede encender, hermano, este pequeño miembro o este pequeño fuego llamado la lengua. Así que cuidemos nuestra lengua, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que vemos, todo, hermano. ¿Por qué? Lo que pensemos. ¿Por qué? Porque un día le vamos a dar cuenta al Padre Creador. Amén. Bueno, dejamos un momento la cabeza y vamos a pasar parte del cuerpo. Vamos a hablar de la grosura del tronco del cuerpo del animal. Espiritualmente esto nos habla de la fortaleza humana, o sea, la carne, la fuerza, está la fuerza, la cual debemos rendir siempre al Señor. Nuestra carne, hermano, debe estar rendida al Padre Eterno. Aleluya. Debemos de rendirnos ante Él. Y la palabra dice, Marcos 12:30, ¿verdad? 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjate bien, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí entra la grosura y lo que hemos estado hablando de la cabeza. Dice que este es el principal mandamiento. Te repito la cita, Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 30. Amén. Vamos a hablar del tronco del animal, pero adentro, las entrañas. Esto está relacionado con nuestros sentimientos. ¿Dónde está? La voluntad, las emociones, o sea, el alma, lo que está dentro de nosotros, el alma, hermano, los cuales deben ser consagrados siempre Aleluya. a nuestro Padre Eterno. Amén. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu voluntad. Aleluya. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amados hermanos, sabemos que hay personas, políticos, presidentes, para ser específico de Venezuela, que una vez expresaron dentro de mis entrañas, con todo el odio dentro de mis entrañas, odiamos al pueblo de Israel. Hermano, lo que uno habla, debemos de tener cuidado,
porque al pueblo de Israel es el pueblo del Eterno, Amén. nuestros hermanos. Y esto, hermano, es una blasfemia. Entonces, si usted habla de blasfemia, tengamos cuidado porque eso fue un hecho real, ¿verdad? Del presidente Chávez de Venezuela, que le dio cáncer ahí en las entrañas, porque él dijo, desde mis entrañas, odio y maldigo al pueblo de Israel. Estaba maldiciendo a el pueblo amado de Dios eterno. Ok, vamos a hablar, aparte de las entrañas, hermano, vamos a hablar y ya casi a culminar porque viene la oración. Queremos dejar bastante tiempo para la oración sobre Israel y oración también por todas las peticiones. Vamos a hablar de la parte inferior del cuerpo, las piernas. Cuando hablamos de las piernas nos habla de algo muy especial, nos habla de nuestro caminar, tanto en su línea natural como también en su línea espiritual. Debemos ser cautelosos y andar siempre, hermano, siempre en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Génesis capítulo 17, verso 1. Dios el Padre le habla a Abraham y le dice el verso así conforme a la letra. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Aleluya. Es lo que habla la palabra en Génesis 17, verso 1. Son muchas las amonestaciones que el Señor nos da en su palabra sobre andar en sus caminos y no apartar nuestros pies del sendero de justicia. Hoy les recuerdo una de ellas. Acuérdate lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice, pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y puedes leer todo Gálatas, hermano, que te habla ahí de los frutos del Espíritu, pero también te habla de las obras de la carne. Así que, hermano, pues vamos a culminar con este pequeño estudio, amados hermanos y amigos. Así que hemos dado un breve contenido del significado espiritual que tiene las 4 partes de la ofrenda del holocausto. Ahora vamos a poner por obra, pues, esas características de cada parte, hermanos, van relacionados con nuestro ser, con nuestro cuerpo físico y también con nuestro cuerpo espiritual. Así que lavémonos de toda inmundicia, hermano, y elevemos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, hermano, para que sea, amado hermano, un sacrificio de olor grato a nuestro amado y Dios, hermano. Y el sacrificio que el Padre nos pide no es que ofrezcamos nuestro cuerpo y que nos queme, no, sino que es un sacrificio de obediencia, un sacrificio de alabanza. Amén. Así que, amados hermanos, el Padre Eterno me los bendiga en esta hora. Fue un placer para mí haber participado, que mi esposa me haya invitado a tomar parte en esta hora en Jueves de Oración. Y pues le dejo lugar a mi esposa porque pues Amén. Hay que orar, hermano. Pedimos a todos los que nos ven, los que van a estar viendo posteriormente este video, estar orando por Israel, Tierra Santa, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, Amén. Por todos sus líderes, por su presidente, su primer ministro, su ministro de defensa. Tenemos mucho por qué orar. Así que el Padre Eterno me los bendiga. Les mando un abrazo aquí desde las instalaciones de Shalom Production y los dejo con mi esposa. Amén, amén. Pues bendiciones, ¿verdad? Y bonito mensaje que nos habla a nuestra vida, que reflexionemos cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, o sea, llevar todos esos pasos adelante para estar bien delante del Señor. Y ahora nos toca orar por Israel. Cada jueves lo estamos haciendo, es algo que nosotros hemos prometido desde que en los primeros años fuimos a Israel. Prometimos a personas de allá, los guías nos decían, oren por Israel. Y nosotros siempre en nuestro hogar, en la noche, en la mañana, cuando nos levantamos, en primer lugar ponemos a Israel en las manos del Señor. Amén, sabemos que dice su palabra que no se dormirá ni se adormecerá el que guarde a Israel,
pero es nuestro deber, porque el Señor nos los está pidiendo en su palabra. Y es nuestro deber estar orando, y también las personas de allá, que varias personas nos los han pedido, oren por Israel. Amén. Así es. Les voy a decir algunas cosas por las cuales debemos de orar por Israel. Dice, ¿por qué debemos amar y orar por Israel? Porque existe íntima relación entre Israel, el propósito de Dios para Israel y la verdadera iglesia. Porque Dios así lo ordenó, prometiéndonos también una bendición especial si lo hacemos. Porque Dios ama a Israel por causa de sus padres. Porque la iglesia no puede estar completa sin el remanente elegido de Israel. Porque es la voluntad de Dios que todo Israel sea salvo. Amén, amén. Porque se está dando actualmente una transición en toda la casa de Israel. Hemos oído que muchos judíos están aceptando a Yeshua como el Mesías, porque los judíos se encuentran en una angustiosa necesidad, ¿y cuál? De ser salvos, porque los judíos no han podido tener paz, el reposo, el shalom que nosotros podemos tener. Porque Israel está experimentando con dolor y angustia un despertar nacional, lo cual es evidencia que su redención está cerca, como la de nosotros, ¿verdad? Porque en el futuro una gran multitud será salva por medio del ministerio de Israel. ¿Y cuál es ese ministerio? Los 144,000, ¿verdad? Porque las escrituras enseñan que Israel ha de pasar la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, porque a ellos les fue confiada la palabra del Todopoderoso, y por ellos ha llegado a nuestros oídos la palabra, y la hemos hecho nuestra, y hemos aceptado al Dios de Israel, al Dios de ellos, ¿verdad? Lo hemos aceptado. Tú, hermano, hermana, que me escuchas, el Dios que tú has aceptado es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y sobre todo porque nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, en el madero, ¿verdad? El que fue crucificado, el que fue emparedado ahí en ese madero, es judío, es Yeshua HaMashiach. Porque las naciones son deudoras de sus bienes espirituales. Somos deudores de ellos. Miren lo que dice Romanos 15, 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Si nosotros hemos sido participantes de los bienes espirituales, ahora debemos compartir también los bienes materiales. La oración, pero también podemos ayudar al pueblo. Hay muchas partes en las cuales nosotros podemos mandar nuestras ofrendas a Israel. Una de ellas es cuando nosotros vamos a Israel, que por casi 12 años lo hemos hecho cada año. Llevamos ofrendas para Israel, llevamos para el muro, llevamos para personas que nos encontramos en la calle, para personas que están ahí en la subida para la ciudad, dentro del cuarto judío, ¿verdad? De la parte judía, hay muchas personas que están ahí y nosotros les damos el dinero. Donde creamos es necesario, ahí se los damos. Podemos o tener, ¿verdad? Como la operación Éxodo, Ebenezer, también podemos mandar el dinero ahí, ayudarles en la participación. Bueno, vamos a orar por Israel. El Salmo 122 nos dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios, por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. Oremos por Israel porque es nuestra próxima morada
en el milenio. Se puede decir, es la luna de miel con Yeshua HaMashiach que tendremos ahí 1000 años reinando desde Jerusalén en Israel. Padre, en esta hora, Señor, nos estamos allegando al trono de tu presencia, Señor, para pedirte por esa tierra santa, por esa tierra apartada, porque tú la apartaste para que vivamos ahí, Señor. Un tiempo vivieron las 12 tribus, fueron esparcidas por todo el mundo, hoy han vuelto algunos, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en Israel, Padre, que tú los guardes, los protejas, los bendigas, Señor. Y también, Padre, te pedimos que tú abras sus ojos espirituales para que ellos te puedan conocer, Señor, y quites ese velo de sus corazones, Padre. Que el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, les revele a Yeshua como el Mesías y ellos puedan aceptarle para salvación, Señor, para que no pasen por esa angustia de Jacob, para que no pasen por la gran tribulación. Te pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran en Israel, Señor. Bendecimos sus ríos, sus mares, sus lagos, sus desiertos. Bendecimos, Señor, todos sus pueblos, Señor, del norte al sur, del este al oeste. Bendecimos sus asentamientos, Señor. Bendecimos sus ciudades, sus pueblos, Señor. Bendecimos, Padre, sus fronteras, Padre, que tú las cuides, la frontera de Siria, de Líbano, la frontera de Jordania, la frontera de Egipto, la frontera de Gaza, la frontera del mar Mediterráneo, Señor, aún dentro de Israel, todas esas fronteras que tienen como la de Belém, la de Jericó, de otros pueblos, Señor, árabes que están dentro, Señor, de la parte de Israel, Señor, te pedimos que tú cuides y guardes a todos nuestros hermanos en Israel, Señor. Todos los que están allá, sígueles bendiciendo, Señor, económicamente, Señor, espiritualmente, físicamente. Te pedimos también por sus soldados, la defensa de Israel, Señor, que tú los guardes en tu mano poderosa, Señor, que la cúpula de hierro, Señor, sea tu sangre poderosa que cubre a Israel del norte al sur y del este al oeste, Señor. Bendecimos todos sus soldados, Padre, que participan, Señor, tanto terrenal como aéreos y como marítimos, Señor. Cuídalos, guárdalos y protégelos. Bendecimos, Padre, toda su economía de Israel, Señor. Que siga prosperando, Señor, y que tú, Señor, la sigas prosperando, Señor, tanto económica como físicamente en todas sus siembras, Padre, ya que un día, Señor, todos los que hemos creído en ti, que estamos dispersos, Señor, en todo el mundo, estaremos ahí en Israel, Padre. Estaremos comiendo, Señor, de esa leche y miel que tú tienes para nosotros en esa tierra amada, Padre, que amamos, Señor. Amamos a nuestros hermanos y amamos la tierra santa, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos Israel, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Gracias. Vamos a bendecir, Señor, a Israel. El Señor nos los pide y nosotros tenemos que ser obedientes, de bendecirle, de amar. Fíjese lo que dice un salmo que dice, séquese mi diestra y mi lengua se pegue a mi paladar si no tuviera como preferente asunto a Jerusalén. Así es que, hermanos, antes de pedir por algo, pida usted por Jerusalén, pida usted por Israel y después lo demás, como dice la palabra, vendrá por añadidura. Amén. Ahora vamos a estar orando por personas que se encuentran enfermas y también por todo lo que está pasando a través de este mundo en el cual estamos viviendo. Sabemos que de antemano que son cosas que tienen que pasar, el mundo tiene que estar en caos completamente. ¿Por qué? Porque para que venga ese hombre de perdición a poner orden a este mundo. Por eso es que debe estar en caos, que no nos sorprenda, ¿verdad?, lo que está pasando, ni tampoco nos dé miedo, porque nosotros confiamos en el Todopoderoso que nos dice. Él nos dice en su palabra
que nos librará del día malo. Y estamos confiando en Yeshua HaMashiach, que Él nos llevará, ¿verdad?, a esa morada que primero estaremos allá en el cielo con Él durante 7 años. Si usted no lo cree, pues no lo crea, pero yo sí lo creo. Así es que vamos a hacer como en el arca de Noé, que no le creían a Noé y a la mera hora todos los que se quedaron, nos dice la palabra del Señor. Entonces, estemos orando por todos nuestros hermanos que están en todo el mundo. Padre, en esta hora, bueno, dice un texto, dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, Él nos sabe todo lo que nosotros pensamos y decimos, y Él va a responder todas nuestras oraciones. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú seas en todo el mundo, con todos nuestros hermanos de todo el mundo, en los confines de la tierra, Padre, donde están en los 4 puntos cardinales, Padre, todos nuestros hermanos, que tú los guardes, los cuides, los protejas, Padre, en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Te pedimos, Padre, por todo lo que está pasando en todo el mundo, Señor, en donde ha habido mucha agua, Señor, que han perdido, Señor, sus bienes materiales, han perdido casas, se ha perdido familiares, Señor, que se los han llevado la corriente. Te pedimos, Padre, por todas esas personas, que ellos puedan, tal vez el gobierno o personas a su lado puedan ayudarles para estar haciéndose de poco en poco otra vez de nuevas pertenencias, Señor. Igualmente te pedimos donde está la escasez de agua, Señor, que tú, Señor, te manifiestes de una manera especial, Señor, como te manifestaste con tu pueblo ahí en el desierto, dándoles agua, Señor, a las personas, Padre. Gracias te damos porque nosotros donde estamos, Señor, tú nos has protegido y nos has cuidado, y así te pedimos por toda la humanidad, nuestros hermanos que están en el Pacífico ahorita, que están sufriendo, Señor, de varios huracanes, de varias tormentas tropicales que han llegado, Señor. Te pedimos por ellos, Padre. Igualmente te pedimos donde ha habido terremotos, donde ha habido tsunamis, donde ha habido desgracias, Padre. Tú sabes que ahorita, Señor, este mundo, Señor, está en grande pecado, Señor, y te pedimos por cada una de las personas, Señor, que aún no ha sido salvas, Señor, que tú las salves, que abras también sus ojos espirituales y quites el velo de sus corazones para que más personas sean salvas, Padre, para tu honra y para tu gloria, porque tu venida está cerca, Señor. Permite, Señor, que nuestra familia, nuestros familiares, nuestras amistades, Señor, nuestros hermanos en Yeshua, Señor, se afirmen y estén, Señor, listos para la hora que tú toques ese shofar, Señor, en las nubes, para ese arrebatamiento, para ese arpazo que tú tienes, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de ellos. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Padre, que están a través de todo el mundo, Señor, que están en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, en las calles, Padre, que tú obres de una manera especial en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos por los migrantes, Señor. Mira cuántos migrantes ya hay en nuestro país, cuántos migrantes hay en Estados Unidos, Padre. Te pedimos por ellos, Señor. Han perdido sus casas, su dinero, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que están pasando duelo, Señor, como la familia Banda, que pudimos estar acompañándolos en la pérdida de un familiar. Te pedimos por ellos, Padre, que tú los fortalezcas, Señor, y les ayudes, Padre, a sobreponerse, Señor, de esa pérdida, Señor. Te pedimos por las viudas, por los viudos, por los niños, los jóvenes que han quedado sin sus padres, sin sus madres, Señor. Te pedimos, Padre, por los desconsolados, todos los desconsolados y todos los huérfanos, que tú seas con ellos, Padre. Te pedimos, Padre, por todos, Señor, los que están
presos, Señor, físicamente y espiritualmente, Señor, que tú los liberes, Señor. Si ellos no son culpables, Señor, que tú los liberes, Padre, de esas cárceles, Padre, y los que están espiritualmente, Padre, que tú, ese espíritu inmundo que está en ellos, Padre, que tú te lo lleves a donde debe estar, Señor, y que ellos sean libres, Padre, de ese espíritu inmundo, Señor. Te pedimos, Padre, la paz para cada uno, Señor, de los que te necesitamos, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, municipales, estatales, nacionales, mundiales, Señor, por aquellos diputados, senadores, Señor, por aquellas personas que tienen a su cargo, Señor, todos, Señor, los decretos que hay para nuestras naciones, Señor, que tú, Señor, les pongas qué es lo que debe de ser, Señor, porque tal vez nosotros querramos cosas buenas, otras cosas malas, Señor, pero tú sabes lo que tiene que pasar, Padre, para que todo se cumpla, para que tu palabra sea cumplida, porque tu palabra nos dice que ni una tilde ni una jota pasará si es tu voluntad, Señor. Igualmente, Padre, yo te pido en este momento especialmente, Señor, por esta persona, Señor, de California, Señor, por Linda Menchaca, Señor. Yo te pido, Padre, que tú obres de una manera especial en esta persona, Señor. Ella, Señor, ha trabajado, Señor, ha trabajado con enfermos, Señor, terminales, Padre, y ahora ella, Señor, tiene ese espíritu inmundo, Señor, que tiene miedo a la muerte, Señor. Mandamos tu palabra, Señor, a California, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, Señor, y tú puedes liberar a esta persona, Señor. Tal vez porque ha orado por tantas personas en fase terminal, ella, Señor, se le ha acumulado todo eso, Padre, pero tú la puedes dejar libre, Señor. Estamos confiando en un Dios de poder, en un Dios vivo que está donde quiera está, Señor. Donde quiera estás, Padre, y tú estás allá en este momento en California, donde está Linda Menchaca, Señor, donde tu palabra, Señor, la mandamos. Dijo aquel hombre, Señor, solo manda tu palabra, solo di tu palabra, y yo sé que va a ser el milagro, Señor, y yo también sé que tú vas a hacer el milagro, Padre, en esta mujer, Señor, que ha trabajado toda su vida, Señor, en los hospitales, Señor, con los enfermos terminales, Padre. Levántala, Señor. Quita esa depresión tan grande que tiene en su vida, Padre. Levántala, que lleve cautiva en obediencia a ti todos los espíritus inmundos que le estén perturbando su alma, su vida, Señor, su espíritu, y déjala libre, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre. Te pido por Linda, Señor, que tú la completamente, Señor, la dejes libre de este espíritu inmundo, Señor, o de los que sea, cuanto sea, Padre, que tú la dejes libre. Para ti nada es imposible, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Padre, te pido igual también por Juanita, Señor, allá en California, Señor, que tú sigas haciendo la obra en ella, Señor, que sigas sanando, Padre, su vida, su alma, su espíritu, su cuerpo, Señor. Te pido por Juanita, sigue haciendo, Señor, la obra en ella. Igualmente te pido por mi hermana Yolanda, Señor, que ella, Señor, la operaron de una hernia y no ha sido sana, pero en el nombre tuyo sabemos que tú la vas a sanar completamente, Padre. Igualmente por mi hermana Lupita, Señor, que sea operada pronto, Señor, y que se restablezca de todo ese intestino, de todo lo que tenía malo, Señor, que tú, Señor, puedes también, Señor, sin ser operada, poner tu mano de poder ahí en nuestra hermana, Padre, en nuestra hermana Lupita y en nuestra hermana Yolanda, Señor. Te pido también por la hermana de mi hermana Juanita Rubio, Señor, que un pie, Señor, se lo quebró, Padre. Te pido que tú obres de una manera maravillosa, Señor, en ese pie, que nuestra hermana se vaya recuperando, Padre. Te pido por mi hermana Juanita, Señor, guárdala, protégela,
Cuídala, Señor, por mi hermana Sarita también, por mi hermana Mari, que hoy no pudo venir. Bendícele, Señor, ahí con toda su familia y ahí en lo que va a llevar a cabo, Señor, ahí en la iglesia, Señor, donde ella está. Dale entendimiento, dale sabiduría ahí en la iglesia, Señor, para programar, Señor, todo lo que tiene que hacer, igualmente en su trabajo, Padre. Y también te pido por todos mis familiares, Señor, que tú los salves, los bendigas, los guardes, los cuides, los protejas en el hueco de tu mano, poderosa y santa, por los familiares de mi esposo, Señor, y por mis 9 hijos, Señor. Te pido que tú los bendigas ahí donde se encuentran, ahí donde están, Padre. Bendíceles, guarda su salida, su entrada, y protégenos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, Padre. Todos mis hermanos en Yeshua, igualmente por mi esposo y por mí, nos cubrimos con tu sangre poderosa, Señor. Amén, amén. Gracias. Pues muchas gracias, hermanos. El Señor me les bendiga ahí donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Y recuerden, el que nos vea, por favor, esté orando por Linda Menchaca. Amén. Amén, sí. Yo creí que ibas a decir algo. Bueno, pues yo me despido con un gran shalom. Amén. Y no sé, mi esposo. No, también igual, shalom, hermanos, bendiciones, y si el Padre lo permite, nos vemos el lunes en la siguiente clase. Ya casi vamos a terminar la historia de la iglesia y los esperamos los lunes y los jueves. Shalom. Amén. Shalom. Shalom.